¿Qué amigos? Bienvenidos a este 2.5 Gasteiz en este 14 de febrero del 2015, Día de los Enamorados donde los haya. Bueno, en cualquier caso, si están ustedes enamorados o no, bueno, si lo están, felicidades, si no, pues también. En cualquier caso, sí que yo felicitaba a mi equipo de este 2.5 Gasteiz, les felicitaba en este día importante para muchos, y ya mis compañeros y contrateros también les felicitaba, por este día. Repito, no sé si es de celebrarlo o no. Algunos hablan de que es el día del consumismo, ¿no? Pero bueno, más allá del día de los enamorados, sí que es verdad que hay mucha actualidad y mucha de la que debatir, sin lugar a dudas. Uno de los temas, o por lo menos a ellos les voy a preguntar, sobre todo por la decisión de la Real Federación Española de Fútbol de que la final del Trofeo Alavés, la final se va a jugar en el Vicente Calderón. Ya tenemos la sede de la final. El próximo 27 de mayo el Deportivo Alavés jugará su primera final de Copa en un campo mítico que, por cierto, después de ese partido va a ser derribado ese campo. Bueno, pues uno de los últimos torneos que se disputen, o últimos partidos que se disputan será el Vicente Calderón. Carmelo Barrio, buenos días, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Has estado en Madrid o no? Sí, me ha tocado, me ha tocado estar por allá. No, duro no, ha sido un congreso tranquilo, productivo y bueno, pues efectivamente pues hemos aprovechado también a estar con mucha gente, con muchos compañeros. Gente a la que no ves igual durante mucho tiempo, ¿no? Gente de otras partes de España, conocidos desde hace muchos años, sirve para eso. Ese congreso pues no ha habido bronca, no ha habido más que debate constructivo y liderazgo de Rajoy. Hoy no está Edurne para poderle preguntar qué tal ha ido el Vista Alegre 2, que me consta por las redes sociales, he dicho que muy bien. Charlie Preteguno, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, muy bien. Los socialistas todavía no tenemos congreso, hasta mayo hay que esperar. No sé si coincide con la Copa, la final de la Copa de Su Majestad. No, es el 17 y 18 de junio. Pues se puede y la Copa es el 27 de mayo. Es verdad. Tenemos tiempo de sobra. Es verdad. Bueno, gracias por venir, ¿vale? Xavier Tellería, buenos días. Buenos días. Puntual. Yo no estaba en Madrid porque no tenía congreso y el día que el PNV tenga un congreso en Madrid, eso va a ser una noticia poco. Serán primeras planas en todos los periódicos nacionales, ¿no? En todo el mundo. Sí. Entonces, oye, yo os preguntaba por el tema bueno, antes de nada, decir que hemos cambiado la ubicación, esto de la Copa del Rey, de Su Majestad el Rey, aquí de baloncesto, que se celebra en Vitoria a partir del próximo 16, o sea, dentro de 2 días arranca en Vitoria, pues ha hecho que, bueno, pues que el Hotel Aqua realmente pues esté a tope, y bueno, pues nosotros hemos movido nuestra ubicación, y estamos en Puerta Grande, en el restaurante Puerta Grande, en la Plaza del Renacimiento, creo que es así ¿cómo se llama la plaza? Yo os preguntaba, no sé si esperabais que al final fuese la final en el Vicente Calderón, yo creo que todo el mundo dábamos por hecho que iba a ser allí, ¿no? Pero bueno, la petición de que fuese en San Mamés, ¿no? Y esa excusa al final de última hora de Guns N' Roses, que si montajes y desmontajes del escenario y tal, no sé. Bueno, no sé, ¿qué os parece? Hombre, bueno, lo importante es que el Alavés está en la final. Eso es lo importante y eso es lo que nos da satisfacción a todos los seguidores y a todos los vitorianos y alaveses, ¿no? De que el Alavés pueda disputar una final de la Copa del Rey contra el Barça, ¿no? Y bueno, independientemente de lo que pasó el otro día, pues... Muy independientemente esperemos, Es otra competición, es una final a un partido. Bueno, vamos a ver. Y tenemos mucha ilusión en ganar la Copa del Rey, yo creo. Lo segundo, la ubicación. Pues una pena. Una pena que no hayamos podido jugar en San Mamés. Por cercanía, por novedad también en relación con y por estar aquí en la Comunidad Autónoma Vasca. El año pasado al final el Atleti la jugó en Barcelona en el Nou Camp, o sea que bien podía haber hecho algún esfuerzo un poco mayor, ¿no? por jugarla en San Mamés. Si el Atleti hubiese sido el finalista de la Copa del Rey, te aseguro que Villar hubiese modificado la fecha, seguro. Ángel Villar hubiese modificado la fecha, seguro. Pero bueno, ha sido una pena no poderla jugar en San Mamés. Lo importante es jugar la final de la Copa del Rey. Pues iremos muchos vitorianos y alaveses de nuevo a Madrid un fin de semana y ganaremos la final de Barcelona. Bueno, me consta que hay muchos ya que tienen ya desde hace meses habitación reservada en Madrid, desde hace meses. O sea, gente con mucha visión, con bolitas de esas de cristal. O sea que... Charly, ¿qué opinas? Bueno, yo creo que la Federación Española de Fútbol ha perdido una oportunidad que iba más allá de lo futbolístico, una oportunidad casi única en los últimos años, por no decir en las últimas décadas,
de poder haber celebrado la Copa del Rey precisamente en un estadio vasco. Yo creo que han faltado reflejos, ha faltado una cierta visión, porque hubiera sido muy bonito verlo aquí, ¿no? En San Mamés. Vaya campo, por cierto. Más allá de las ventajas o de las facilidades que hubieran dado a una buena parte de la hinchada, porque la catalana, al fin y al cabo, tener que ir a Madrid o tener que ir a otro sitio como Bilbao, pues le suponía prácticamente lo mismo. Pero bueno, yo creo que la Federación Española de Fútbol no ha visto más allá de sus narices, lo tenía ya todo medido y calculado desde antes, y una oportunidad que yo creo que ha sido además una oportunidad muy de última hora, pero que tenía mucho valor político, deportivo, en fin, pues la han dejado pasar. Pero bueno, es así. Y altura miras, ¿no? Que decimos en este tipo de cosas, ¿no? Al Calderón, habrá que ir, ¿no? Al Calderón vas a ir, ¿no? ¿Veis? Bueno, yo, Carmelo, ya da por hecho que sí, entiendo que tú también, ¿no? Espero ir, sí. ¿Y Luis Javier te diría, irá o no irá? No, casi seguro que no, pero no es porque no tengo nada contra el Alavés, todo lo contrario, pero no me gusta el fútbol, me aburre muchísimo el fútbol, entonces no forma parte de mis gustos y mis placeres. ¿A la Copa del Rey de baloncesto vas a ir? Tampoco. ¿Tampoco? Yo pensaba que sí, No, mira. No me gusta el deporte en términos generales, verlo, salvo el ciclismo, es el único deporte que sí soy capaz de verlo y de entusiasmarme y de pararme un rato en la televisión a verlo. Lo demás no me gusta, pero bueno, pues eso forma parte de mis gustos. En cualquier caso, pues estaré pendiente del resultado ese día para ver lo que ocurre, pero vamos, lo llevo sin apasionamiento. A mí me dijeron el otro día, no voy a decir quién, pero alguien que de esto sabe mucho, me dijo que realmente que jamás se jugaría la Copa del Rey en San Mamés por dos motivos. Una, y de hecho, fíjate, me dijo, para cuando Urkullu ya sale diciendo que a él le gustaría que la final, dice, él ya sabía que no se iba a jugar. Él me dice, pero él ya sabía que no. Y dice, y otro es que hoy el himno nacional en San Mamés dice que eso chirría mucho, que eso chirría y que no se aguanta. Y son las dos cosas que me dijeron. No sé si compartís o no, o si... Una pena. Y lo cierto es que mira, nosotros también tenemos una actuación, digo, como partido político. Nosotros en el Ayuntamiento de Bilbao y en las Juntas Generales de Vizcaya, nuestro grupo, el Grupo Popular, presentó sendas mociones para, ya hace unas semanas, ya hace un tiempo, para decir que la Copa del Rey se jugase en San Mamés. Y los compañeros no sabían si iba a jugar el Alavés o si iba a jugar el Celta o si iba a jugar otro equipo, y dijeron eso, y se negaron los nacionalistas se negaron a que se jugase la final de la Copa del Rey en San Mamés. Así que igual esa cuestión, esa confidencia que alguien te ha hecho, pues igual es verdad, ¿no? Igual no les gusta el tema, ¿no? Y después esos que han hablado con la boca pequeña de que estaría bien, de que tal, pero ya, sabiendo ya que estaba comprometido el estadio para otro evento, pues bueno, pues han querido salvar un poco el tipo, pero no. Vamos a ver, en el Consejo de Administración de San Mamés Barria estaba mucha gente, está el gobierno vasco, está Kutxabank, o sea, que podían haber hecho lo posible, podían haber pedido un cambio de fecha para jugar la final. Es decir, si ese día estaba ocupado por un evento musical, pues podían haber pedido y se podía haber tramitado y se podía haber gestionado. Otras veces se ha hecho, ¿no? O sea que, bueno, en cualquier caso, una pena. Queríamos haber ido a San Mamés, está cerca, hubiesen podido ir más alaveses, bueno, pues con más normalidad que a Madrid, que es un viaje un poquito más complicado, pero no han querido los amigos bilbaínos. Charlie. Yo creo que la responsabilidad de la ubicación de la final de la Copa del Rey es una responsabilidad de la Federación Española de Fútbol. Y si la Federación Española de Fútbol hubiera dado el paso... ¿Pero puede la Federación Española de Fútbol decir quiero este campo y jugar ahí? ¿O depende del propietario? Si hubiera dado el paso de verdad, si hubiera contemplado como una sede posible, entonces habríamos visto qué dificultades existían. Pero en principio cada una de las partes ha ido diciendo lo que le parecía. Pues un alcalde ha dicho que adelante, un lehendakari que también, un diputado general que también, un presidente ha dicho que había otro contrato. Bueno, se han dicho cosas,
pero realmente los que han hablado de preferencias y han hablado de posibilidades, pero no les toca a ellos decidir dónde es la final de la Copa del Rey. La decisión de la final es de la Federación Española de Fútbol, y que yo sepa, la Federación Española de Fútbol no ha contemplado seriamente este asunto, ni seriamente ni de ninguna de las maneras. Tenía ya previsto el Vicente Calderón como sede de esta final, y así se ha quedado. Bueno, de hecho, lo repito, es un campo que se va a tirar. Tanta obsesión. A mí realmente no me gustaría personalmente escuchar el himno nacional en ningún campo de fútbol, el himno nacional español en ningún campo de fútbol. Pero bueno, eso no forma parte de mi manera de ser y de mi manera de ver las cosas, pero eso no sería, digamos, que nadie lo considere una ofensa, pero todo el mundo aquí se está centrando en eso y nadie está hablando de que también el Barcelona pidió el Santiago Bernabéu y el Real Madrid dijo que no. Es decir, esto depende de una federación que organiza el deporte y punto. Y además aquí se puso una razón que yo creo que es indiscutible. Tenemos un concierto y necesitamos el espacio para ese concierto. El concierto está programado desde hace 2 años. Oiga usted, pues aquí no puede ser, pero no voy a quitar ese concierto. Pero bueno, luego cada uno puede imaginar, generar el debate que quiera. Incluso si el Lehendakari en un momento determinado dice que le parece bien, ahora el Partido Popular dice, bueno, pero eso era un postureo que tuvo en un momento determinado, pero sabía que no iba a ser. Bueno, cada uno podemos hacer la reflexión que queramos. Tradicionalmente la Copa del Rey se ha jugado tradicionalmente en Madrid, en un campo de Madrid, porque parece que es la capital de España, la capital de la Copa que se juega. Pues bueno, parece que lo normal sea así. Alguna vez se ha jugado en Barcelona, alguna vez en Sevilla, pero lo tradicional es allá. Pero igual lo que dice Charly, ¿no? Se perdió una oportunidad de oro de poder pero tener como, una Copa aquí. Sí, Charly hablaba antes de oportunidad política, y a mí como oportunidad política también, si nos ponemos a hablar de oportunidad política, no me gustaría que se celebrara en Euskadi, pero en el mismo juego de oportunidades políticas. Pero no creo que tienen que ser las oportunidades políticas las que tienen que jugar en este ámbito. Tiene que ser una federación que organiza un deporte y que tiene que decir. Luego cada uno expresa su opinión como buenamente quiere, de me gustaría aquí, me gustaría allá. Bueno, al final alguien decide y lo ha decidido. Y hasta aquí hemos llegado. También es una cuestión que a mí me llama la atención. Sin querer saber nada de fútbol, sin interesarme en el fútbol, estoy súper enterado permanentemente de un debate que lleva 10 años, que es cada vez que llega la final de Copa, dónde se celebra, se monta un lío. Siempre es verdad. Y entonces, bueno, pues eso tendrá que ser el que organiza eso, tendrá que acabar con esa polémica, pues decidiendo un campo fijo para siempre, que me da igual cuál puede ser, el del Deportivo de La Coruña o del Extremeño, pero que decidan un campo y que se juegue siempre allá. Pero bueno, que sería lo normal para evitar estas polémicas que al final terminan por teñir de otras cosas lo que es puro deporte. ¿Quieres decir algo, Charly? ¿Te gusta ir con ganas? No. El asunto es que efectivamente hay una polémica, una oportunidad perdida, pero el Alavés está en la final. Y Eso es lo más importante, esa es la alegría que tenemos. Sin lugar a dudas. Bueno, 3 cargos de supervisores del Banco de España. Ayer, evidentemente, presentaron su dimisión, salieron del banco al ser citados por Fernando Adriu como investigados, después de la salida del banco a bolsa de Bankia. La verdad es que lo de Bankia todavía va a tener mucha cola, ¿no? Entonces vamos a ver en qué queda la sentencia también, ¿no? Pero sí que es verdad que ayer todos los medios, no hubo ningún medio que ayer no debatiera o llevase a titular una noticia que es importante, ¿no? Una noticia de un banco que ha sido rescatado con más de 22.000 millones de euros, que no es broma, y una salida a bolsa, evidentemente, pues que deja al que fue gobernador del Banco de España en una situación muy, muy, muy delicada. Y bueno, no sabemos, yo sinceramente no tengo esa bola de cristal de la que antes hablábamos, no sabemos en qué va a acabar, ¿no? Pero tiene muy mala pinta. Y políticamente, ¿habría alguna responsabilidad en la decisión del rescate, incluso de Bankia o no? Quiero decir, no sé, ¿os cogió a contrapié la noticia? ¿La esperabais? ¿Qué queráis? Yo a mí me sorprende que hayan tardado tanto. No un juicio. O sea, ¿esperabas que realmente parte de la cúpula no, de la desde el dirección primer del Banco de momento, España? a ver, si uno conoce mínimamente, muy superficialmente, como puedo conocer yo,
el entramado en este país del sistema bancario, donde hay un Banco de España y una CNMV que son controladores de lo que ocurre, vigilantes de lo que ocurre, en el sentido en que los bancos y el sistema bancario es la clave del sistema financiero de este país, o de todos los países europeos, parece que si hay una sentencia, si hay un juicio importante sobre que ha habido en Bankia fraude con la salida, ya no solo con las preferentes, sino con la salida a bolsa, que estaba falseada, ¿cómo no se va a meter por lo menos a alguien a investigar a quien controla todo eso y a quien da en última instancia el visto bueno? Yo creo que, no sé en qué acabará, ni tengo la bola de cristal para saber, pero que era obvio que tenían que indagar en esas personas que en un momento determinado firman y dicen, esto sí. En contra además de informes, de algunos informes. Eso ahora nos hemos enterado, pero si los gestores de Bankia están sentados en el banquillo porque les están acusando de haber falseado las cuentas para salir a bolsa y por tanto han defraudado a los accionistas que compraron en su momento las acciones, ¿cómo no van a investigar a quien en un momento determinado también da el ok a aquello? Que en última instancia podría decir, no, es que la estructura del banco engañó absolutamente a la CNMV, le falseó los números, pero vamos, se supone que son listos como para saber si alguien ha falseado los balances, ¿no? Entonces, parecía lógico que por lo menos lo sienten un juez a investigar, ¿eh? Ya de ahí a dónde derive no tengo ni idea, pero si realmente se ha falseado, tan culpable es el autor como el que le ha autorizado porque ha dado el visto bueno a esos números, ¿no? Pero vamos, para mí era obvio que por lo menos esta fase tenía que hacerse. Duro, ¿eh? Yo, más allá de las responsabilidades judiciales que pueda haber, que para eso están los jueces, y que esta investigación me imagino que no será nada fácil, que además tendrá muchos testimonios y muchas contradicciones entre personas importantes, influyentes en aquellos momentos para tomar estas decisiones, con lo cual todavía dificultará más el esclarecimiento del asunto. Pero más allá de esas consideraciones jurídicas que pueda merecer esto cuando se conozca más por parte de la investigación, yo creo que en aquella época sucedieron tres cosas. La primera, en relación con Bankia, que efectivamente, como se ha dicho, era un tiempo en el que se podía hacer cualquier cosa en la economía, porque todo colaba, y se falseó la realidad económica de Bankia, la potencialidad económica que tenía, y se hizo una fuga hacia adelante. Se sabía que estaba en peores condiciones, pero bueno, se buscaba la salida a bolsa como una posibilidad de ir endosando ese valor que había ido perdiendo Bankia a unos futuros accionistas. Pero yo creo que era en parte ese momento que se estaba viviendo, ¿no?, el que invitaba a hacer esto, un momento en el que todo cabía, todo valía en la economía, porque parecía que la economía era un sector de la actividad pública y política y social que siempre iría en crecimiento y que, bueno, pues no tenía, con aquello de la globalización y estas cosas, no tendría nunca ningún freno. Yo creo que, en segundo lugar, otra de las cosas que ocurrieron en aquellas fechas es que el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores no se atrevieron a hacer lo que había que hacer. Era un momento en el que el sistema financiero y aquellos que arriesgaban operaciones potentes, tanto fuera en la banca como en otros aspectos de la economía, eran muy prohombres, ¿no?, muy gente como muy intocable, y yo creo que tanto un organismo regulador como el otro no se atrevieron a meter mano, ¿no? Y en tercer lugar, yo creo que la política dejó también mucho que desear en aquel tiempo, porque cosas que se veían venir, pues se miró para otro lado. Yo en más de una ocasión he recordado que, por ejemplo, en el año 2000, la Caja Vital ya tomó decisiones en Álava para salirse del ladrillo y para salirse de la especulación, porque se hizo en aquella época un informe en el que se venía a decir, si seguimos aquí ganaremos mucho dinero,
no sabemos cuánto, pero ganaremos mucho dinero, pero estamos en burbuja y si nos pilla esta explosión de la burbuja, al que le pille, y más si no tiene muchos recursos, bueno, pues le va a pulverizar. Y en el año 2000 se decidió dejar de ganar dinero de la especulación para llegar hasta el 2007-2008, que es cuando explota todo, ¿no? Pero bueno, pues, esto ya se sabía, es decir, no eran mentes preclaras las que tomaron aquella decisión, sino que era un análisis realista de cómo estaba evolucionando la economía, de cuál era la solvencia de la entidad financiera, de cuáles eran sus dotaciones para poder atender a todo lo que pudiese venir negativo, de cuál era el valor añadido de lo que se producía y de lo que se especulaba. Bueno, haciendo un análisis de todo aquello, se tomó aquella decisión. Por tanto, desde la política, desde lo financiero y desde lo económico, se pudieron tomar medidas para que no pasara lo que pasó mucho antes. Cierto es que no dependía solo de nosotros, que esta era una economía encadenada con Europa y con el mundo y que había muchas servidumbres, pero lo que pasó a partir del 2008 pudo ser menos si se hubieran tomado algunas otras decisiones. Ahora, también quiero decir una cosa para terminar, y es que cuando pasa una cosa en el 2008, en el 2009, en el 2010, y la analizas en el 2017, tienes una perspectiva que te da una ventaja que no la tienes cuando es el momento, ¿no? Y bueno, tampoco quisiera que abusáramos de eso. Sí, no, es cierto que, vamos, que estamos informados, ¿no?, de las cosas que pasan en España y en la actualidad, de las características del escándalo de la situación de Bankia. Pues nos hemos preguntado en algún momento, ¿no?, en el análisis de la lectura de los periódicos, ¿dónde estaban, ¿no?, esos reguladores, dónde estaban esos controladores, supervisadores, ¿no?, de una decisión económica tan importante, ¿no?, como era la decisión de un banco, pues de esas características de salir a bolsa y lo que acarreaba, ¿no? Además, efectivamente, cuando supimos que las decisiones discrepaban un poco de las advertencias ¿no?, sobre la improcedencia, ¿no?, de operaciones de esas características, ¿no? Y entonces, claro, ahí está pues la autoridad bancaria, o está el regulador bancario, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ¿no? Y además, bien, se ha hablado de la potencia o de las características de los bancos y que eran como entidades intocables. Pero bueno, el gobernador del Banco de España en ese momento, que era Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el famoso Mafo, ¿no?, era también otro de esos personajes influyentes, intocables, es decir, con una especie de autoridad impresionante, ¿no? Y sin embargo, pues este tema, pues bueno, ahora es lo que, es decir, desde luego no podemos prejuzgar ni podemos analizar jurídicamente lo que ha pasado. Este tema se está investigando, ¿no? Es decir, yo creo que aquí hay una cosa que tenemos que ver, ¿no? Hay muchas lecciones que aprender, ¿no? Que ha habido muchas lecciones, lo estamos viendo en muchas otras cosas, en esta operación bancaria fallida y lamentable, y en otras historias, ¿no? La sociedad avanza y también los traspieses que da la propia sociedad en relación con sus situaciones y en relación con las operaciones políticas o empresariales o económicas, ¿no?, o financieras o judiciales, ¿no?, pues hacen ver que hay que los controles, que la supervisión, que la transparencia, que la necesidad de la verdad, ¿no?, de la evaluación permanente, ¿no?, es muy importante, ¿no?, porque efectivamente pues todo lo vemos, ¿no?, y hay que ver cómo se actúa de verdad en la defensa de los intereses de los consumidores, de los contribuyentes, de los accionistas, de los preferentistas, ¿no? Eso no pasó, y efectivamente ahora se analiza que la autoridad bancaria o reguladora, pues algo falló. Sin querer mezclar con otro tema, pero yo cuando lees la noticia y intentas averiguar algo más y a ver si alguien te cuenta o escuchas algún contertulio o alguien que sepa más de la materia, yo lo comparo con, o sea, es la España negra, ¿eh? Me refiero que comparativamente con, tú decías 2008, que efectivamente, fíjate tú, o sea, han pasado muchísimos años. Estamos 8 años después, 9 años después, estamos fijando dónde estamos, en qué situación estamos, pero es lo del pendrive del cajón del policía, del tema del caso Pujol. Es decir, es que aparece un pendrive, o sea, es que esta es la España de la que yo digo, pero vamos a ver, ¿qué está pasando? ¿Cómo aparece en un cajón, en la limpieza de un cajón, un pendrive, ¿no? Y cómo el señor
gobernador del Banco de España permite, ¿no?, de alguna forma, o se salta la torera, no sé, unas auditorías determinadas y unos informes que él ya conocía, que desaconsejaban la salida de bolsa, ¿no? O sea, dices, ¿en manos de quiénes estamos? ¿Quiénes son quienes nos vigilan, nos gobiernan? ¿Quién? O sea, quiero decir, ¿cómo podemos evitarlo? O sea, porque, bueno, esto está sucediendo, lo depende hace nada, unas semanas, pero esto ya, pues estamos hablando hace más de 8 años, 9 años. O sea, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Porque claro, y vemos de forma muy reiterada cosas así, ¿no? O sea, detallitos que, bueno, pues que nos cuestan muchos miles de millones a los españoles, ¿no? De alguna forma. Yo pregunto, ¿y esto cuándo se va a acabar? ¿Cuándo vamos a dejar de tener este tipo de detalles? Insensato. Porque repito, lo del pendrive, yo cuando me enteré, la noticia era que había aparecido en una comisaría un pendrive. Claro, ahora Pujol puede decir, y de hecho lo dice, no es que no lo pueda decir, es que lo dice. Dice, bueno, a saber lo que han hecho ahora con ese pendrive, con esa información, si ha sido manipulada o no. Ya tiene la defensa armada. O sea, quiero decir, ¿esto solo pasa en España o pasa más en Europa? O digo, no sé. Yo lo del pendrive solo tengo una noticia del periódico. No era por mezclarlo, es porque es que me parece también... Me parece más de Mortadelo y Filemón que otra cosa. Quiero decir, es que me da la sensación, Luisa, perdona, es que me da la sensación, es por el tema de los informes cuando... No, pero yo creo que lo de Bankia es una cosa, a ver, de otra índole, porque hay gente ilustre. Quiero decir, ilustre, que mandaba, que tenía influencia, que tomaba decisiones y que en un momento determinado toman una decisión o permiten que se tome una decisión que lleva al final a un fracaso bancario muy potente, con una necesidad de rescate con dinero de todos muy potente. Siempre se valorará si fue necesario el rescate o era mejor dejarlo morir. Nunca sabremos cuál de las dos operaciones era la mejor para el resto de los ciudadanos, y en cualquier caso estamos juzgando o estamos investigando, están investigando una decisión de unos señores que no sabemos si no se atrevieron contra el poder de Bankia o hicieron la vista gorda por no se sabe qué, pero en cualquier caso tienen de momento, para mí siempre lo han tenido, una corresponsabilidad obvia porque permitieron hacer algo que parece ser que se sabía que no tenía muchos visos. De hecho, yo creo que Bankia, desde que sale a bolsa hasta que entra en quiebra, no sé si pasan 10 meses o 11 meses. Quiero decir que no era una cuestión de a 5 años que luego vaya usted a saber lo que iba a pasar. No era ni siquiera una mala gestión del banco, era que ya venía podrido de por sí, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un tema muy serio que ha llevado a una pérdida de muchos miles de millones de euros a la tesorería española, realmente, ¿no? Y en ese sentido eso creo que es totalmente diferente a luego actitudes mortadelianas y de tipo más cutre, más de submundos, que bueno, que no forman parte de la anécdota, forman parte de decisiones o de implicaciones serias, pero bueno, yo me gustaría centrarme en lo que ha pasado en Bankia y en que yo seguiré pensando que desde el primer momento tenían que haber investigado la implicación de organismos públicos como CNMV, Banco de España, en aquella decisión. ¿Quién tiene la potestad de fiscalizar esos órganos? Políticamente entiendo que el gobierno. Pregunto. El Congreso de los Diputados. El Congreso de los Diputados. Claro, y el Tribunal de Cuentas, claro que sí, que hay... Porque mi intervención primera iba en ese sentido, ¿no? ¿Quién tiene la responsabilidad, no más allá de? Porque alguien tiene que fiscalizar esa parte, ¿no? El Banco de España tiene que dar cuentas al gobierno de la supervisión que hace de la salud que tiene el sistema. Podríamos hablar de la responsabilidad del ministro de Economía de entonces, digo, que no sé quién era, que no sé qué. Todo el mundo tiene alguna responsabilidad. Lo que pasa que cuando suceden estos casos, y sobre todo ahora, ¿no?, después de varios años, ahora que se está ya en una fase judicial, que se está en una investigación, hay una tendencia a novelar lo que ha pasado. Y da la impresión de que algunos problemas suceden pues porque están ahí, porque están en la naturaleza y que pues de vez en cuando afloran, ¿no? Y una vez que afloran y que ya tienes el problema encima, pues entonces te echas las manos a la cabeza y en todo caso te queda
para la inmensa mayoría de la gente como una especie de seguimiento novelado de lo que está pasando, ¿no? Y yo creo que de esto hay que sacar conclusiones justamente en otra dirección, ¿no? Y es que efectivamente al modelo de desarrollo económico y social que tenemos hoy en las democracias avanzadas y en las economías de libre mercado le faltan muchos sistemas de control y les faltan muchos sistemas de reparto de la riqueza y le faltan muchos sistemas de ordenación del tráfico de los recursos y de los capitales. Y todo esto durante muchos años, cuando se ha estado facilitando el crédito a quien lo quisiera y cuando se ha dado una apariencia de que la economía era ilimitada, pues todo esto se ha dejado a un lado. No ha habido, digamos, que una exigencia ni política, ni de las organizaciones sociales, ni de la ciudadanía. No ha habido una exigencia para establecer esos controles. ¿Qué pasa? Que aquí nadie se preguntaba por qué un inmueble en el año 2004 tenía un precio y en el 2006 el doble, cuando era exactamente igual ese inmueble en los 2 años. ¿Qué se había producido para que tuviera ese valor, ese nuevo valor? ¿De dónde salía ese incremento? Bueno, aquí se está jugando con el valor de las empresas, se está jugando con el valor de las entidades financieras, se está jugando con todo eso y en ese juego, tiempo después, se ha podido comprobar que tiene que haber mucha más participación política, que tiene que haber mucho más control político, que tiene que haber mucha más dación de cuentas, que tiene que haber más sistemas que intervengan en todo esto. Esta es la conclusión y ahí es donde hay que poner el acento y la exigencia. En estos momentos está en fase judicial, pues que los jueces resuelvan lo que tengan que resolver, pero en fase política y en fase social, que también está, lo que hay que hacer es ser al máximo exigentes con este tipo de situaciones para evitarlo. Responsabilidades a estas alturas de la política, Bueno, yo no sé si hay que depurar responsabilidades políticas, pero lo que estoy diciendo es que si hay que hacer, si hay que tomar medidas políticas de control añadidas. Claro, estoy hablando. Sí, yo estoy hablando de. Ya no estás hablando. A mí lo que me preocupa correcto, es que en esta sociedad, como he dicho, de economía de libre mercado, de libre circulación de capitales, de globalización, a mí lo que me preocupa es, desde un punto de vista social y desde un punto de vista político, en función de mi propia ideología, cómo establecemos elementos de control y elementos de intervención que impidan que se hagan estas barbaridades, que se juegue con el dinero y que se juegue con el dinero de los accionistas, que se juegue con el sistema bancario, que se juegue con los puestos de trabajo, que se juegue con la economía social, con el crédito para poder emprender o para poder comprar una vivienda. Con todo esto, esto es lo que ha quebrado, esto es lo que se ha puesto en juego desde entonces. Y desde más cosas que ocurrieron entonces y que han ocurrido en Europa y que han ocurrido en Estados Unidos y prácticamente en una buena parte del mundo, desde entonces la economía va a la deriva. Estamos un tanto a la deriva, por más que se pongan parches, y es más, la política económica que se ha ido desarrollando o diseñando con posterioridad a conocer ya todos estos elementos tampoco ha dado los mejores resultados. Hoy todavía el nivel de desempleo, el nivel de precariedad en el empleo, la calidad del propio empleo, la retribución que se hace, el poder adquisitivo de la gente ha ido mermando y sin embargo, como se ha conocido recientemente, este sistema hace posible que muy pocas personas tengan una ingente cantidad de dinero que abarca, más patrimonio que millones y millones de personas. Bueno, todo esto es una anormalidad del sistema económico al que le faltan, como digo, filtros, sistemas de participación, le falta repartir de una forma más equitativa. En fin, todo esto es lo que pone en evidencia estas cosas. Pero está bien claro que lo que decías tú sobre la responsabilidad política, está claro que la habrá y la hay, es decir, la responsabilidad penal o judicial. El hecho de ser investigado por un defecto de procedimientos hace aflorar una responsabilidad política.
y sobre todo en personas o en de las características casi todopoderosos, ¿no? Casi omnipresentes. Es decir, o sea, el ser gobernador del Banco de España en una época ha sido como una especie de autoridad conferida y casi y además entendiendo que tanto el Banco de España como el Consejo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores eran órganos de decisión administrativa, de decisión que se imponía a las administraciones, de asesoramiento hacia las administraciones, hacia el gobierno, y en ese sentido, claro que, y además es que son órganos nombrados políticamente. Es decir, Miguel Ángel Fernández Ordóñez le nombró pues, el gobierno socialista del momento y ahí está, ¿no? O sea que, y todo eso, y otros gestores y otras personas de otros partidos han estado también. Bankia es uno de los ejemplos de una especie de enmarañamiento político pues, tremendo, ¿no? Es decir, y responsabilidad política, y ya el propio proceso, el ponerse sobre la mesa, el ser investigados, supone una responsabilidad política. Eso es ineludible, ¿no? O sea que ese análisis está hecho, ¿no? Y independientemente de la situación que se generaba, si hay responsables nombrados políticamente que al final con su actuación hacen que los contribuyentes, los accionistas, los empleados pues, sean perjudicados, pues efectivamente habrá una responsabilidad política. Esa siempre está ahí. Yo recuerdo el debate entre Solbes, aquella pelea interna entre Zapatero con la decisión de sacar del Ministerio de Economía a Solbes con el tema de Elena Salgado, ¿os acordáis? Que si realmente Solbes no estaba de acuerdo con la línea política de Zapatero, sí o no. Ese es el momento, cuando esto, de hecho, sí que es verdad que desde el gobierno se pide información, más información al respecto de la sede de Bolsa de Bankia, y al final ahí, bueno, pues Dios sabrá qué pasó, no dejó de pasar, pero sí que es verdad que ese es el momento importante entre el 2008-2011 creo que es, en la última etapa de Rodríguez Zapatero. Pero bueno, en cualquier caso, un tema que va a dar mucho que hablar, seguro, mucho que hablar. Seguro. Más allá de lo político, que evidentemente a mí sí me gustaría ver esas responsabilidades políticas, porque siempre al final yo creo que el político tiene que tener alguna responsabilidad en todo esto, y parece que nunca tiene responsabilidades. El Consejo Vasco de Finanzas, vamos a hablar de otro tema que también me interesa mucho. El Consejo Vasco de Finanzas al final va a aplazar la decisión del aumento de los impuestos en el País Vasco. Y sí que es verdad que contra viento y marea, porque sí que es verdad que él haya salido diciendo que evidentemente va al dictamen de Cofebax, ¿no? Diciendo que, bueno, pues que este aplazamiento, evidentemente después de la caída de los impuestos, de la recaudación, y teniendo en cuenta que quien más ha aportado son los impuestos directos, que son IRPF y IVA, menos IVA, ha caído algo, incluso en la recaudación de IVA ha caído algo, sí que es verdad que ya él ya está poniendo el dedo en la llaga, está diciendo que ese impuesto no se puede aplazar, que ese impuesto hay que revisarlo ya, y que evidentemente tiene que ser en común acuerdo con todas las diputaciones, incluso con el gobierno vasco. Cosa que parece ser que también ahí hay un pequeños desajustes, las diputaciones van por un lado y el gobierno va por otro, lo vimos en las declaraciones de Azpiazu ayer mismo, creo que eran. Está claro, la recaudación tiende a la baja. Y hay un dato que a mí también me sorprende, no me sorprende, sino me gustaría que lo valoraseis, ¿no? El tema del gasto, ¿no? O sea, la distribución del gasto en las diputaciones, bueno, en los territorios, incluso el gobierno vasco. ¿Hay que aplazar o no ese análisis? ¿Cuánto tiempo hay que aplazarlo? ¿Realmente el gobierno vasco tendría que liderar ese consejo y poner encima de la mesa, en negro sobre blanco, los criterios de valoración de incrementos presupuestarios, sí o no? ¿Cómo lo veis? Carmelo, venga, pues anímate. Para algo tenemos estos órganos de coordinación, o para algo el Consejo Vasco de Finanzas, el órgano de coordinación tributaria, que no es el Consejo Vasco de Finanzas el que tiene que decidir sobre los impuestos, y además son las propias juntas generales. Primero, los debates tienen que estar todos ubicados en las juntas generales de los territorios históricos en relación con este tema. A mí lo que me da la impresión estos días, ya iremos viendo, porque también esta mañana le he oído al diputado foral de Hacienda de Vizcaya, ¿no?
Me da que hay un profundo lío interno en el Consejo Vasco de Finanzas, en las personas o en los órganos políticos, en las instituciones que tienen que decidirse sobre este tema. Vimos cómo salió el consejero Azpiazu a hacer una reflexión sobre más o menos, quiero entrecomillar, que había margen para una subida de impuestos en su momento. Vimos como un diputado general le secundaba, vimos como otro diputado general se oponía, vimos como uno se callaba, pero ayer fue el protagonista, que fue el diputado general de Vizcaya, ¿no? Como una especie de un poco de virrey de la situación, mandando a parar, ¿no? Esto no puede ser. Vimos que ayer, curiosamente, con la complicación que tiene esta situación, fue la reunión más corta que se conoce del Consejo Vasco de Finanzas, curiosamente, ¿no? O sea que hay un profundo desajuste interno, ¿no? El asunto es, hay que pensar cuál es el beneficio para la sociedad. Y el beneficio para la sociedad, desde mi punto de vista o desde la posición política que yo defiendo, no está en la subida de impuestos. No está en la subida de impuestos, claramente. No está en gravar a las clases medias, no está en gravar a las empresas medias, en relación con un momento en que las empresas necesitan pues seguir invirtiendo, seguir innovando, seguir manteniendo los puestos de trabajo, y un gravamen de estas características que se une, una subida de impuestos que se une a los gastos normales, a la subida de salarios y tal, pues es un momento muy complicado. Así que yo creo que ese es el elemento fundamental. Han dicho que van a tener un periodo de reflexión hasta el final del primer semestre de este año, pues bueno, pero yo lo que creo es que hay un lío importante y están dando una referencia de inestabilidad que yo creo que no es buena, ¿no? Y efectivamente, el otro día, pues, Confebask pues hacía una serie de reflexiones pues muy legítimas y muy normales en relación a esas son a las que lógica, ELA, claro, pues ELA pues ya sabemos que es crítica permanentemente con cualquier cosa que diga Confebask. Ha sido el que ha hecho esas declaraciones de paralelismo con las decisiones en cualquier que cosa. el Consejo. Son temas relevantes, son temas importantes. Ha habido fallos en las previsiones de recaudación, ha habido fallos, incorrecciones, ¿no? Esto no es nuevo, llevan varios años. ¿sí? O sea, que en ese sentido nos están metiendo en un profundo lío y yo creo que necesitamos más rigor. Charlie o Luis Javi, ¿queréis? Si quieres, voy yo. La fiscalidad es la clave de la política. Por lo tanto, los debates fiscales van a ser permanentes y además siempre van a estar llenos de interés, porque con la fiscalidad se consiguen los recursos con los que después se financian las políticas públicas. Estamos ante un tema que cíclicamente, con más o con menos fuerza, interviene, ¿no? En este caso ha sido de la mano del consejero de Hacienda, probablemente preocupado porque la recaudación no había tenido el efecto previsor, sino que se había quedado por debajo, y porque normalmente las demandas de la ciudadanía sobre los servicios públicos, las políticas sociales, las inversiones son crecientes, nunca son decrecientes, sino que en todo caso van generando nuevos escenarios, ¿no? Bueno, pues así las cosas, a mí me parece que lo que ha hecho el consejero de Hacienda ya de entrada tiene un valor. El valor que tiene es el de, como consejero de Hacienda, proponer un debate que hasta ahora lo habíamos ido proponiendo nosotros como debate global de la sociedad vasca y que había tenido muchas resistencias por parte de todos, tanto en estos momentos por el que está a mi derecha como el que está a mi izquierda, en lo que representan como opciones políticas, y sí, que los socialistas, te referías a la propuesta. Sí, el Partido Socialista defendió hasta conseguirlo que en las instituciones comunes del País Vasco había que hacer el debate de fiscalidad, con independencia de que todo el mundo sabe que la capacidad normativa corresponde a las diputaciones forales, pero que había dos elementos claves. Uno era hacer el debate de fiscalidad, de la fiscalidad que necesitamos, y en segundo lugar también un debate de armonización, que los tres territorios estuvieran armonizados fiscalmente. Esto que costó muchísimos años y que tuvo que pasar cosas un poco ajenas a la propia fiscalidad para que se pudiera encauzar, pues al final terminó en un debate de política fiscal allí por el 26 de septiembre del año 2013, y que después se convirtió en un acuerdo político del propio Parlamento que se trasladó a las diputaciones y que se obró
en consecuencia. Bien, esto permitió que a partir del año 2014 hubiera una nueva fiscalidad, que es la que tenemos ahora, y que esta fiscalidad de alguna forma tuviera un periodo de respuesta y por lo tanto de evaluación hasta el año 2016. En el año 2016, de acuerdo al compromiso político que el Partido Nacionalista Vasco, el Gobierno vasco y el Partido Socialista en la legislatura anterior teníamos, se debería de haber producido una revisión de la fiscalidad en el sentido de evaluación, ¿no? De ver qué es lo que había dado, cómo había funcionado, etcétera. Esto no se produjo, está pendiente, y esta es una de las partes que igual el nuevo consejero de Hacienda, al llegar, no lo conocía o no se había puesto al día, o lo sabía y sin embargo ha pensado que se merecía un toro en la plaza y entonces ha sacado el suyo, pero bueno, esto es lo primero que tenía que haber hecho el consejero de Hacienda, ¿no? Haber propiciado esa evaluación. Bueno, en cualquier caso, ha habido un freno por parte de las diputaciones, es cierto, pero sigue estando pendiente esa evaluación fiscal para ver luego qué es lo que hay que hacer. Ahora, es cierto que la fiscalidad que se acordó en el año 2013 y que no solo contó con la participación del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista, sino con todo el arco parlamentario, es cierto que en estos momentos tiene márgenes menores para hacer cosas que lo que tenía entonces. ¿Por qué? Pues porque digamos que los impuestos que van hacia los trabajadores y las clases medias más o menos están bien ponderados, y donde queda un margen todavía es en el impuesto sobre sociedades, en cómo tributan las rentas del capital y en el patrimonio. Bueno, en esos tres elementos. Claro, cuando esos tres elementos los pones encima de la mesa, se lanzan en tromba con Febas, la derecha económica, en fin, todo el mundo que tiene puestos los huevos en esas cestas. Claro, ¿a quién afecta el impuesto de patrimonio? ¿A quién afecta el impuesto sobre sociedades? ¿Y a quién afecta el impuesto sobre las rentas del capital? Pues bueno, pues al que más tiene. Evidentemente, no a la inmensa mayoría de la ciudadanía, que fundamentalmente paga IRPF y luego paga el impuesto del valor añadido en el consumo, ¿no? Bueno, termino una evaluación, hay que hacer una evaluación que está pendiente de la fiscalidad de ese periodo, para ver qué ajustes hay que hacer, y luego hay que plantearse en serio políticamente si queremos hacer una fiscalidad más progresiva de la que en estos momentos existe, y que paguen más quienes más tienen. Xavier Tellería, ¿el PNV no se pone de acuerdo internamente o qué? Bueno, pregunto, el PNV no, no se ponen de acuerdo, pero es lógico, este país está montado de la manera que está montado, con un gobierno, 3 diputaciones, las recaudaciones de las diputaciones, y cada diputación está pensando en su gente. Y además son 3 territorios con ciertas diferencias en el entramado económico. Por ejemplo, el peso industrial en Guipúzcoa es del 6% en la recaudación, en Álava es del 8% y en Vizcaya es del 10%. Álava y Vizcaya están conformados más por grandes empresas, mientras que Guipúzcoa está formado por mucho más pequeña empresa, familiar. Entonces, la trascendencia de un impuesto de sociedades genérico pues es muy diferente en un territorio y en otro. Entonces, cada uno está pensando en cómo mantener la paz, un equilibrio en su territorio. Están pensando en eso, y eso es legítimo. Y eso forma parte de un debate público, no de una inseguridad, de un debate que el consejero de Hacienda legítimamente dice, lo lancemos, y además habló de la necesidad de la reflexión de la modificación del 2014, que había llegado el momento de reflexionar, y habla de margen de mejora. Y habla de margen de mejora, además se centra un momento en el impuesto de sociedades, porque él hace una reflexión. Dice, si la economía, el PIB ha crecido un 3% en el 2016, ¿cómo ha podido bajar la recaudación del impuesto de sociedades un 3,5%? Hay que saber que lo que se ha recaudado en el 2016 de impuesto de sociedades es exactamente el 50% de lo que se recaudó en el 2007. ¿50% menos? Sí. Hemos recuperado el IRPF porque se ha creado empleo, el IVA no ha subido lo que estaba previsto, básicamente ellos también tienen hecho el diagnóstico, ¿no? Por un descenso del precio del combustible. Entonces, si el petróleo baja de precio, que es un gran aportador de IVA,
a las arcas de este país baja de precio, pues el IVA también se reduce. Es decir, hay una serie de cuestiones y en cualquier caso el impuesto de sociedades no es la clave de bóveda, ni es el impuesto más importante. Ahora, también es legítimo, como ha dicho Carmelo, es legítimo que salga el presidente de los empresarios de Confebask a decir, oiga, por aquí no vengan. También es legítimo que salgan los sindicatos a decir por ahí hay que cada uno está poniendo su posición. A las instituciones ahora les corresponde, sobre todo a las 3 diputaciones, ponerse más o menos de acuerdo en si el modelo sigue como está o no, porque el consejero de Hacienda del Gobierno vasco hace una reflexión muy sencilla. En los años de crisis hemos seguido soportando el coste de la administración pública, sobre todo en los servicios públicos de educación, sanidad y servicios sociales. Hemos tenido que detraer recursos del impulso de la economía. Hemos tenido que detraer recursos de la I+D, de la promoción de las empresas. Hemos tenido que detraerlos porque es más importante los servicios públicos para la ciudadanía. Oiga, ¿por qué no mejoramos un poco la fiscalidad para poder disponer de más recursos para impulsar la propia economía? En el fondo es que la empresa haga un pequeño esfuerzo para que tengamos recursos para ordenar desde las administraciones un impulso de esas propias empresas. Eso es la intencionalidad que hace. A partir de ahí, cada diputado general está pensando en su territorio, en su gente, sus empresas y sus trabajadores y su clase media. ¿Me dejas que sea una pregunta a los 3? Sí. Muy importante para mí. En la modificación del 2013 a la que aludía Charlie Pérez, que me parece muy interesante, que es la clave, ¿vale? El tipo de sociedades era el 28, salvo para las pymes y microempresas, que se bajó el tramo al 21. ¿Recordáis? Puede ser que la baja recaudación esté, justificando el 50% de la recaudación de los impuestos sobre sociedades ahí, y que Azpiazu vaya por ahí con ese aumento, porque sugirió incluso el 0,5. Os recuerdo que en su declaración hizo mención al 0,5. Hay que pensar que estamos con ese margen, solo sobre beneficios y también no aparecen ahí un montón de desgravaciones que aparecen en el sistema. Bueno, es que, te voy a decir yo, es que yo también me gustaría saber exactamente cuántas son las empresas que pagan realmente las sociedades y que no se acogen a un montón de bonificaciones que tienen las empresas. Sí, pero Luis ha dicho una cosa que prácticamente explica parte de la pregunta y no la otra parte, ¿no? Que hay que investigar, yo creo que más, ¿no? Cuando se hace la reforma fiscal del 2013, cuando se toca el impuesto de sociedades, se ajusta el tipo máximo del impuesto de sociedades, pero a la vez se ajusta el mínimo que por el que hay que tributar. Es decir, tú puedes tener un impuesto de sociedades en el 25% y tener un montón de desgravaciones fiscales que te lo deje en el 1%. Y por lo tanto se trataba de establecer un corte en algún sitio. Ese corte, si mal no recuerdo, fue en el 13%. Se planteó que como mínimo todas las empresas tenían que tributar el 13%. Esto elevaba ya, de hecho, la media de lo que se estaba tributando. Otra cosa es por qué después, con los datos que ha dado Luisja, cómo puede crecer la economía en un porcentaje y, sin embargo, descender la aportación de los beneficios en un porcentaje exactamente igual de importante como el que ha crecido la economía, ¿no? Bueno, yo creo que este es un asunto que hay que valorar con más fuerza y no hay que olvidar que también en el País Vasco, y de acuerdo con el estudio de los expertos que nadie ha puesto en solfa, hay más de 3.000 millones de euros de fraude fiscal. Que 3.000 millones de euros de fraude fiscal vendría a ser prácticamente un 30% del presupuesto que hoy tienen el conjunto de las instituciones del País Vasco. Fijaros, también esa reforma de la que tú haces, repito, es la reforma, es la que donde hay que, digamos, coger el dato, ¿no? Ahí sí que se ponía el foco sobre las rentas más altas, ¿no? Y de hecho se ajustaron los tramos para ir a los 92.310 como cuota para empezar a grabar las rentas. Se puso en manifiesto la deducción por vivienda, que se redujo. Además, eso fue un varapalo para muchas familias, ya no de rentas altas, porque eso, en cierto modo, bueno, al que tiene una renta más alta le podría favorecer inclusive, pero al que tiene una renta más baja vendía y compraba para mejorar
su estatus personal pues le perjudica de alguna forma. Pero sí que es una reforma que está claro que los análisis no dicen que hay muchos claros oscuros, es decir, que hay mucha miga que cortar. Y repito, hay que poner el foco en el impuesto de sociedades y está claro que hay que hacer una revisión otra vez del impuesto del IRPF. Está claro, porque está claro que... Yo no sé si hay que hacer, pero en cualquier caso hay que debatirlo. Y este país tiene una estructura, de fiscalidad que obliga al debate. Y eso puede retrasar alguna decisión, pero enriquece pero las se puede cosas. retrasar tanto una decisión tan importante Pues no lo como sé. es esta. No Estamos hablando de lo que es importante, ¿no? Estamos hablando de los números. Es importante, pero no requiere de urgencia. El país no está en una grave crisis. Ni siempre hay que partir de que hay que bajar, ni siempre hay que partir de que hay que subir. Hay que valorar las entradas y las salidas para ver por dónde vamos para no desestructurar la sociedad. Es curioso porque cuando es reforma fiscal, ahora todo el mundo habla de reforma fiscal y no, vamos a ver, subida de impuestos. El que hable de reforma fiscal, yo creo que es que hoy es el planteamiento de la subida de impuestos. Yo creo que por eso me da la sensación de que el consejero de Hacienda, pues seguramente con muy buena voluntad, el otro día se tiró a la piscina sin unos apoyos suficientes. Y eso también tiene su repercusión en la opinión pública y en la sociedad, ¿no? Yo creo que en ese sentido hizo una especie de ejercicio, ¿no?, de reflexión, pero desde un cargo como el suyo y sin tener determinadas cuestiones bien atadas, creo que ha propiciado un debate pues, en este momento inconsistente y además peligroso, porque hay que darse cuenta de un tema, ¿no?, y en relación con el impuesto a sociedades o impuestos que son de atracción económica también, ¿no? Es la expectativa de una... tanto para las empresas que están aquí como las que vienen de fuera, ¿no?, de que haya subidas de impuestos en el impuesto a sociedades, es una expectativa desalentadora para las de aquí porque van a tener problemas y para las que puedan venir de fuera, que Euskadi siempre ha sido, Álava, Vizcaya y Guipúzcoa siempre ha sido tierra donde se han implantado empresas y sobre todo pues, tratando de querer ser tecnológicamente punteros, innovadores, atraer cerebros, atraer tecnología punta. No es bueno ese mensaje, no es bueno el mensaje de la reforma fiscal en aumento de impuestos, no es bueno y en ese sentido pues el planteamiento es otro. Hoy mismo, estos días, pues, estamos oyendo ayer y hoy a la mañana a los diputados de Vizcaya, ¿no? Se han asustado con ese tema, ¿no? Se han asustado y claro, y el mundo de la economía es muy miedoso, ¿no? Sí, perdón. Vamos a ver, la pregunta es, ¿necesitamos más recursos públicos para hacer más políticas públicas? ¿Sí o no? Yo en paréntesis, Charlie, porque sí que me parece interesante lo que estás diciendo, pero yo he dicho también, que no me habéis contestado ninguno, la distribución del gasto, que igual también habría que empezar a poner el foco sobre el gasto. Gasto público. Gasto público, claro, hombre, claro. Por supuesto que sí, ¿no? Gasto público, por supuesto. Sí, pero bueno... la distribución del gasto público. Sí, no, pero si hablamos del gasto público, vamos a tener... Que sí, pero... cuesta 120 millones de euros, no sé. Empiezas a hablar de gasto público, claro que sí, que hay que rebajar. Si vamos a hablar del gasto público, también vamos a tener ahí una controversia complicada que solo se resuelve con mayorías y con minorías, porque el gasto público, claro que se puede intervenir. Por ejemplo, nosotros planteamos que haya un mejor sistema de pensiones, que haya mejores retribuciones, y otros plantean la privatización de buena parte de las pensiones. Pero pasaría lo mismo con la sanidad o pasaría lo mismo con la educación. Entonces ahí ya nos vamos a la confrontación de modelos públicos que tenemos. ¿Se puede tocar el gasto hoy en este país en las políticas sociales y en las políticas públicas? Sí, claro. Los que consideran que tiene que ser todo de mercado, pues dicen que sí. Los que consideramos que la intervención pública es absolutamente decisiva y cuanto más creciente sea, más igualdad entre ciudadanos habrá, pues creemos que no se puede reducir, sino que en todo caso se tiene que incrementar. Y en cualquier caso yo dejo, hay una reflexión que es ¿cómo es posible que en este país haya trabajadores que van todos los días a trabajar y que de su sueldo cotizan un 25, un 26, un 27, un 30%? ¿Y cómo es posible que aquellos que tienen rentas de capital, y cómo es posible aquellos que tienen grandes patrimonios, y cómo es posible que el impuesto sobre sociedades tribute por debajo de lo que son rentas del trabajo? Pues esto es lo que está ocurriendo. Eso es una barbaridad. Claro, a los que pagan menos les gusta,
pero a los que pagan más les disgusta. Y encima no tienen los servicios que demandan. Por lo tanto, esta es la reflexión, pero esta es la vida en sí misma, el eje izquierda-derecha. En la agenda que tenéis PNV, Partido Socialista, los socialistas lo tenéis puesto encima de la mesa como debate interno de gobierno. Lo estamos haciendo aquí, estamos en todos los sitios debatiendo. No. Ese es un debate, vamos a ver. Ese es un debate vivo. No, porque te digo a ti y el mensaje de... Pero ese es un debate vivo e inacabado. Pero es más, ¿qué ha hecho el gobierno de España ahora que necesitaba más dinero? ¿Qué planteamiento de fiscalidad ha hecho? Pues ha hecho también un planteamiento de fiscalidad. Claro, también ha hecho lo mismo. No ha subido el IRPF ni el impuesto de sociedades, ha subido el IVA para todos. ¡Pum! Ya está. Bueno, pues luego se comen la boca con que hay que bajar los impuestos, menos el IVA. El cultural, el otro y el otro. Carmelo ha metido el dedo en la llaga. De hecho, también, hablando del gasto público, ha hablado ya de ITV, ha hablado de recorte en ITV. Hay mucho gasto corriente de capítulo 1, capítulo 2, capítulo 4. Está hablando del capítulo 1. Que hay margen de recorte también, como decía el consejero. Hay margen de capítulo 2 y capítulo 3 no. Lo que son los dos. Gasto ¿Sí? ¿Y qué hacemos con el...? Pues bueno, recortar, quitar chiringuitos, recortar de qué nos sirven las delegaciones vascas en el exterior. ETV está sobredimensionada. Hay margen de recorte en los presupuestos de la Comunidad Autónoma del País Vasco para precisamente garantizar los gastos sociales. Estábamos por eso, porque no habéis escuchado ninguno de los tres, no habéis querido, porque yo sí os planteaba a los tres el tema del gasto. Os decía, bueno, sí, impuestos sí, la reflexión, pero el gasto, vamos al gasto, ¿no? Porque ese es otro debate de los que yo creo que a nivel institucional, por ejemplo, este año con el debate del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz lo hemos visto, ¿no? ¿Cuánto quedaba para negociar entre las fuerzas políticas? Si estábamos hablando de algo ridículo, si el mayor capítulo se lo lleva el capítulo 1, o sea, la mayor contingencia económica, ¿no? A partir de ahí, ¿cuánto quedaba para negociarlo? Era nada, una pequeña minuta, pero es el debate, no se puede divulgar. Y es necesario hacer ese debate, ¿no? Del recorte del gasto, ¿no? Vamos a verlo ahora con los presupuestos. Pero ese se hace constantemente. Y se hace en todas las administraciones. Y luego hay recortes o restricciones de gasto que gustan a unos y que desgustan a otros. Y ese es también un conflicto de la sociedad. Pues al final sería más fácil hacer el debate diciendo, bueno, ¿cuáles son los servicios públicos mínimos y las políticas públicas mínimas que a la ciudadanía hay que garantizarle? ¿Y cuánto cuesta? Este tendría que ser el debate. Y luego, ¿quién lo paga? ¿Cómo se paga? Claro. Bueno, un título os pido, las declaraciones ayer de Mariano Rajoy con el tema de la central nuclear de Garoña, no sé si las visteis o las oísteis con respecto a aplazar esa decisión a agosto. No sé si tiene que ver con las elecciones o no. Digo, no sé. Perfectamente, a Rajoy dijo ayer que hay que oír a todo el que quiera hablar, hay que oír a mucha gente antes de tomar cualquier decisión. Es decir, y las decisiones ahora están en la pelota de Nuclenor y de Iberdrola y Endesa, ¿no? Ellos tienen que abordar un proceso de reformas, de adecuaciones, de inversiones en seguridad. Pero sorprendió, Carmelo, ¿sorprendió o no sorprendió las declaraciones digamos, la salida del presidente? No sorprender en absoluto, al revés, son garantistas, ¿no? Hay que oír a las personas, al que quiera intervenir, al que tenga opinión sobre ese tema, y ya se tomarán las decisiones. Es que en relación con Garoña ese es el asunto. En relación con el tema, yo le oí hace un año a Sánchez Galán, que es el presidente de Iberdrola, diciéndole a los sindicatos que Garoña no se iba a abrir. No sé cuál es el momento actual, pero el presidente del gobierno fue claro. Y además, después del Consejo de Seguridad Nuclear, dijo, pues hay una decisión, ahora tiene que ser las partes las que intervengan, ¿no? A mí me parece que esa declaración del presidente del gobierno de España es, por decirlo suave, una melonada. Porque a estas alturas de la vida todo el mundo está ya pronunciado sobre Garoña. Se sabe quién está a favor y quién está en contra. Se sabe el pronunciamiento de todos los gobiernos. Incluso se conoce hasta el pronunciamiento de los partidos por comunidades autónomas, porque el Partido Popular aquí tiene una posición que no comparte o que no es la misma que tiene el Partido Popular en el resto de España. Por eso, quiero decir que... más allá de las opinions, ¿no? No, de las opiniones.
No, es que no es opinión, es que son decisiones. Son procedimientos administrativos y procedimientos tasados. Son decisiones que hemos ido tomando. Todos nos hemos ido pronunciando sobre la central nuclear de Santa María de Garoña y ya todo el mundo sabe, y el presidente del gobierno tendría que saber, quién quiere que se cierre y quién quiere que se abre. Es decir, ya pero no hay quien ningún, tiene derecho no hay, a que se cierre o se abre, que es la empresa no hay ningún propietaria, conejo ese en es la el chistera. asunto. Y es más, la empresa lo dejó claro también hace tiempo, porque a la empresa le costaba 150 millones de euros el poner en marcha la central de nuevo, de acuerdo a las exigencias de la Unión Europea, y otros 150 millones en impuestos que en su día puso el gobierno de Rajoy y que luego el gobierno de Rajoy quitó para suavizar. Y entonces, cuando Nuclenor se plantea que tiene que meter 300 millones para tener operativa en un año la central nuclear, sin saber además cuál es el horizonte de explotación, porque ya había caducado su vida útil, lo que hace es se retira. Y yo tengo la impresión de que Garoña ya no se reabre. Lo que pasa que en Garoña se genera un precedente junto con el Consejo de Seguridad Nuclear, que es el de démosle vida útil a las centrales nucleares allá por los tiempos. A mí no me ha sorprendido. Entra en el esquema de lo que yo llamaría marianismo semántico, que es decir, yo no me mojo cuando a él le corresponde mojarse, a él le corresponde, a él es el gobierno, el Consejo de Seguridad Nuclear ya ha tomado una decisión, se la ha pasado al gobierno, el gobierno tiene que decidir y no tiene que escuchar. Como ha dicho Charlie, ya ha escuchado lo que opina todo el mundo. Y él, como máximo responsable del gobierno, tenía que decidir. Pero bueno, en cualquier caso, es una operación, digamos, oscurantista a medio plazo, y el marianismo semántico ha dicho, oh, escucharé, y cuando podría decidir, ya. Oye, Charlie, ¿habéis llamado al orden a la consejera socialista, a la vicepresidenta de la comisión del Consejo, que es socialista, junto con Narbona? Hay 3 de la Partido Popular y dos socialistas, ¿no?, elegidas. La vicepresidenta, que ha votado a favor del informe, ¿la habéis llamado al orden? ¿La habéis llamado ya con ella o no? Esa va por libre. Esa va por libre. Esa va por libre. Hay quien fija la posición del Partido Socialista, es Cristina Narbona, que es la que más sabe además, lo hace estupendamente, defiende el interés público y el interés de lo que en estos momentos se demanda desde el punto de vista de la energía, que es una energía limpia, es una energía sin riesgos, sin peligros, que en fin sea asumible. Cristina Narbona no es contra la energía nuclear, Charlie, es contraria al procedimiento que se está llevando el Consejo de Seguridad Nacional de Seguridad Nuclear en relación con el tiempo, ¿no?, de la vida de la... No, la energía nuclear es una opción. Es una opción. Es decir, no es una obligación. La energía nuclear es una opción. Y Cristina Narbona no es partidaria de la energía nuclear, sino de las energías renovables. Otra cosa es que hay un decalaje, un tiempo de transición que todos aceptamos, porque las centrales nucleares que todavía están operativas tienen que ser sustituidas por energías renovables. Los que no creéis en las energías renovables sois vosotros, que lo primero que hicisteis cuando sustituisteis a Zapatero fue cargaros todas las inversiones que había en energías renovables. ¿Qué pasa en los presupuestos que habrá que pactar y negociar a nivel del Estado y a nivel del País Vasco? A ver cómo se resuelven, y veremos a ver cuánta es el propósito de los gobiernos, de ambos gobiernos, en apuestas de energías renovables. Vamos a ver ahí la apuesta realmente cuánto es. Vamos a verla. Vale. Carmelo, gracias. Charlie, gracias. Igualmente. Luis Ja, muchas gracias. Vale. Pasar buen fin de semana, porque hasta la semana que viene no los veo. La semana que viene, por cierto, ya regresamos al hotel, ¿eh? Vale. Ya estamos en el hotel de nuevo, ¿vale? Gracias, de verdad, un verdadero lujo, un verdadero placer. Bueno, nosotros despedimos hasta aquí este 2.5 Gasteiz. La verdad es que es escucharles es un lujo, ¿eh? Y es un verdadero placer. Sean buenos, mañana les esperamos aquí. Será nuestro programa 884 ya de